Este curso está pensado para gente que no tiene conocimientos de programación, está pensado para que cualquiera pueda hacer su tienda Magento. Entonces, hace falta un vídeo en el que pueda explicar por lo menos los conocimientos necesarios para entender qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos. Entonces, vamos a comenzar con qué necesito saber sobre Magento. En principio, lo primero que necesito es entender en qué consiste Internet. Internet básicamente se trata de una serie de servidores que envían información a los diferentes ordenadores. O dicho de otra manera, nuestra tienda de Magento se va a instalar en un servidor, en una máquina, que va a enviar datos a los distintos usuarios que entren en mi tienda, los cuales van a hacer peticiones a ese servidor para que le devuelva qué productos tiene que ver, etc. Aquí es donde entra Magento, básicamente. Magento va a servir de interfaz entre los clientes y ese servidor. Así que vamos a instalar Magento dentro de nuestro servidor y va a ser Magento el que decida qué es lo que le tiene que dar a los usuarios y les va a servir a esos usuarios de interfaz para que le diga al servidor exactamente qué tiene que hacer, qué tiene que enviar. ¿Y cómo se comunican esos servidores con esos clientes? Pues básicamente a través de páginas web, las cuales tienen como lenguajes de programación HTML, CSS y JavaScript, que es evidentemente lo que Magento va a crear dentro de cada uno de los navegadores de los clientes que entren en nuestra tienda. Les va a servir páginas HTML, las cuales van a tener el aspecto definido mediante CSS y que además van a tener interactividad y van a tener una cierta inteligencia gracias al JavaScript. Esos son los tres lenguajes, como digo, que se van a utilizar. HTML para escribir la información, CSS para controlar el aspecto de las páginas de Magento y JavaScript para controlar la inteligencia y la interactividad dentro de las páginas de Magento. ¿Y de dónde salen esas páginas HTML? Bien, pues en principio no deberían de ser estáticas, quiero decir, no deberíamos de tener que escribirlas porque nosotros vamos a hacer modificaciones sobre nuestra tienda de Magento, vamos a añadir nuevos productos, a modificarlos, y eso debería de verse reflejado dentro del HTML. Bueno, pues eso en realidad se hace gracias a una base de datos. Magento se comunica con la base de datos, que es donde vamos a guardar toda la información de nuestros productos. Y no solo de los productos, de los clientes, de los modos de pago, de las configuraciones de impuestos, de los modos de envío, las estadísticas de todo lo que ha ocurrido dentro de nuestra tienda, qué productos son los más vendidos, en qué país entra más gente, por poner varios ejemplos. Pero básicamente la idea consiste en que la base de datos va a enviar esos productos y gracias a Magento van a salir pintados como HTML, CSS y JavaScript, como decía. Así que, evidentemente, va a ser Magento el que recupere los datos de la base de datos y nos los muestre de una manera atractiva en los ordenadores de los clientes, como páginas web. Esa base de datos, ¿quién la maneja? La maneja Magento, sí, evidentemente, pero en realidad es el servidor el que hace correr Magento. O sea que nosotros vamos a instalar una serie de archivos, vamos a instalar Magento, y el servidor se va a ocupar de, a través de Magento, conectar con la base de datos y luego ese servidor enviar esos datos a los distintos ordenadores. Un servidor básicamente es un ordenador que está conectado a Internet y que sirve para generar páginas web. Aunque en realidad es mucho más que eso y sirve para muchas más cosas, en nuestro curso básicamente podemos entenderlo así. Un ordenador que crea páginas web. En nuestro caso, como decíamos, sacándolas de las bases de datos. Bien, pues los servidores que vamos a utilizar son los que se conocen como servidores Apache. Apache en realidad es una instalación que se crea dentro de ese ordenador. Y Apache, en principio, lo que va a hacer va a ser utilizar código PHP. El PHP es un lenguaje que sirve en los servidores para comunicar la base de datos, sacar datos de la base de datos, guardar datos en la base de datos y luego generar contenidos HTML, CSS y JavaScript. En principio, contenidos HTML. Y la base de datos también va a tener unas características especiales. Va a ser una base de datos MySQL. Así que es importante recordar PHP y MySQL, que son las dos cosas que vamos a tener dentro de nuestro servidor. Ese PHP va a estar guardado como archivos de texto que tienen el código de programación necesario. Y es que Magento en realidad va a ser una serie de archivos que van a estar guardados dentro de una carpeta. Archivos que pueden ser imágenes, pueden ser archivos de programación, etcétera, etcétera. Y por un lado, estos archivos van a ser los que controle el funcionamiento de PHP, la comunicación con la base de datos y demás. Pero por otro lado también se van a enviar esos archivos como páginas web a los ordenadores que estén utilizando los clientes de nuestra tienda. Así que, en realidad, el servidor lo que va a enviar son archivos de imagen, archivos CSS, archivos JavaScript y sobre todo mucho HTML
que va a ser el que se va a mostrar dentro de los navegadores de nuestros clientes. Pero hace mucho más este servidor, porque además de enviar todos estos archivos, también permite muchas otras tareas, como por ejemplo crear archivos en tiempo real dentro de los servidores, o por ejemplo algo muy importante cuando tenemos una tienda, que es enviar mails para dar información a nuestros clientes de, por ejemplo, el estado del proceso de compra o de los pedidos, y que también tiene que hacer otra cosa que no podemos olvidar, y que es que también recibe información por parte del cliente. O sea que el servidor en realidad es el que escucha a los clientes y guarda lo que los clientes piden. Por ejemplo, cuando un cliente rellena un formulario con sus datos, es el servidor el que recibe esos datos y los guarda dentro de sus bases de datos. O cuando el cliente realiza un pedido, es el servidor el que lo guarda en la base de datos y luego más adelante nosotros vemos ese pedido. Repito una vez más que Magento va a ser entonces el que le diga también al servidor qué hacer. No solamente va a servir para enviar información al cliente, sino que también va a servir como puente, como interfaz, para que el cliente le diga al servidor qué es lo que tiene que ir guardando y qué es lo que tiene que ir haciendo. ¿Cómo llegan estos archivos de Magento a instalarse dentro del servidor? Bueno, pues vamos a tener que conocer un concepto nuevo, que es el protocolo FTP, o sea, es la forma que tienen los servidores de permitir que se envíen archivos al servidor. Lo veremos más adelante en el curso, cómo nosotros en nuestros archivos de Magento los subiremos a un servidor utilizando ese FTP. Así que desde el ordenador de la persona que está creando una tienda de Magento, sube esos archivos al servidor y ese servidor los pone ya disponibles para cualquier usuario. Eso también significa que nosotros en principio no vamos a trabajar dentro del servidor. El servidor digamos que va a ser el paso final, pero para simplificar toda esta tarea, para hacerlo lo más fácil posible, lo ideal es que podamos desde nuestro propio ordenador crear toda la instalación de Magento y luego una vez que terminamos subamos a través de FTP todo lo que hemos hecho. Y eso lo haremos gracias a un servidor local. Así que nosotros lo que haremos será instalar en nuestro ordenador un servidor local con todos los archivos de Magento y luego cuando hayamos terminado y solo entonces subiremos con un FTP al servidor esos archivos para que estén disponibles mediante llamadas HTTP, que es el protocolo que se utiliza para la navegación por Internet, pues todos los clientes, todo el mundo pueda entrar en nuestra tienda. Así que instalaremos nuestro propio entorno de desarrollo, o sea, nuestro propio servidor local, que va a estar separado de Internet. No hay que preocuparse porque este servidor va a ser solo para ver páginas en nuestro propio ordenador. Y solo cuando terminemos ya lo subiremos y pondremos la tienda en marcha. Bien, pues con estos conocimientos básicos, que como se ve tampoco es gran cosa, ya sabemos lo suficiente para empezar a trabajar con Magento.